tienen casi 15 billones de pesos en TES. Entonces le quitamos 30 y pico de billones de pesos, 2 puntos del PIB, de crédito al resto de sectores, se los entregamos al gobierno y la mitad de esa plata, cerca de la mitad de esa plata, está en Hacienda, está en las tesorerías de Hacienda. Entonces esto también llama la atención sobre la efectividad del mecanismo. Yo no creo... Pero doctor Malagón, déjeme ahí pedirle una precisión de carácter técnico. Cuando hablamos de inversiones forzosas, es que como el gobierno lo enunció, pero no ha dicho cómo funcionaría, quiero preguntarle a usted operativamente cómo es. ¿Inversión forzosa es que usted le traslada la plata al gobierno y el gobierno la presta? ¿O el gobierno le dice a usted, banquero, préstele a fulanito de tal a la tasa de interés que yo decida? El gobierno la administra. Entonces eso viene en la reglamentación de la inversión forzosa. Entonces necesito que este porcentaje de la plata que ahorraron los colombianos se lo gire, todavía no tenemos información, se lo gire al gobierno nacional. Y el gobierno nacional lo administra. ¿Cómo lo administra? ¿Cómo funciona, por ejemplo, el TDA? Esa plata va a Finagro. Y Finagro se encarga de irrigar crédito agrario. De hecho, funciona bastante bien el mecanismo para irrigar crédito agrario, pero lo que les estoy diciendo es que ni siquiera Finagro y el Banco Agrario han tenido la capacidad de convertir toda esa plata en crédito. Entonces le estamos quitando recursos de crédito a los colombianos, muchas veces para volver los títulos de deuda pública. Estamos financiando Hacienda por la puerta de atrás. Sí, Felipe, doctor, adelante. Sí, doctor Malagón, a mí, ciudadano que tengo mis ahorros en los bancos colombianos y que estoy pensando en pedir, por ejemplo, un crédito de libre disposición, ¿cómo me afecta a mí, el ciudadano que tiene su platica en el banco? Entonces yo le digo, Felipe, esté atento a dos cosas, ciudadano. Si llega a ser realidad la inversión forzosa, primero, pilas que un porcentaje de la plata que usted tiene ahorrado, y usted y 36 millones y medio de adultos que tienen plata ahorrada en el sistema financiero, un porcentaje de su plata va a estar administrada por el gobierno. ¿Eso lo deja tranquilo, Felipe? ¿O le genera inquietud? No, pero para nada. Listo. Entonces, pues, primera cosa. Pero ¿cómo me entero yo? Si yo tengo, diga usted, 50 millones de pesos ahorrados, un porcentaje dice usted lo va a manejar el gobierno. Yo, cuentaviente, ¿me entero? ¿No me entero? En esta pedagogía estamos enterando, porque esa es de estas cosas que parece que fuera de los bancos, pero en realidad es a los ahorradores. Entonces, primer mensaje, la inversión forzosa es una inversión forzosa suya, Felipe. Suya, que no de los bancos, suya. Se llevan parte de su ahorro. Primera cosa en la que le afecta. Segunda en la que le afecta, si usted no está dentro de los elegidos para darle crédito con esa inversión forzosa, su tasa de interés en el crédito que va a pedir en su libranza va a subir. Con toda certeza va a subir. Nosotros más o menos calculamos que quitarle el 5% de los depósitos a los colombianos sube entre medio y 1 punto la tasa de interés del resto de la economía. Probablemente no sea mucho dinero para un crédito de libre inversión que usted vaya a pagar a 3 meses, pero si usted fuera alguien, una familia que quiere comprar una vivienda de interés social, ese movimiento de 1 punto por ciento significa, escúchenme esto, 37 millones de pesos más que se pagan en crédito en toda la duración de los 15 o 20 años para subsidiar con eso lo que el gobierno quiera hacer con sus ahorros. Es que el gobierno lo ha planteado. Esta aclaración, Felipe, del doctor Malagón, es porque el gobierno lo ha planteado como que le vamos a quitar a los banqueros, ¿verdad? Y es a nosotros, entonces, a los cuentavientes. Lo que está diciendo Malagón aquí, el doctor Jonathan Malagón, que es el presidente, eso no es plata de los banqueros, es plata de los ahorrados, de los cuentavientes en el sistema financiero. Por supuesto, y las consecuencias son para los cuentavientes. Y a nosotros nos corresponde hacer el llamado porque también tiene implicaciones clarísimas en el desarrollo del sistema financiero como un todo. Dificulta el crédito para todos los demás e insisto, yo no creo que el gobierno, si montara una inversión forzosa, tiene capacidad de convertir esa plata en crédito. Casi que apostaría a que de aquí a que se acabe el gobierno no logran colocar ni el 10% de lo que tengan previsto en crédito. ¿Me repite la cifra de los 5 billones? ¿De los 5 billones? Sí, que acaba de decir usted, en tantos billones sube tanto, medio punto, 1 punto porcentual. No, que el 5% de los depósitos sube entre medio y 1 punto por ciento las tasas de interés de todos los colombianos. 5% de 790 billones. Así es. 5% son 35 billones. Sí, algo más, 38 billones de pesos. Vale, y eso quiere decir la plata
lo que le van a dar al gobierno en inversiones forzosas sale y eso termina tocando las tasas de interés. En consecuencia, termina tocando todo el sistema, la cadena del sistema financiero. De acuerdo, es un subsidio cruzado que ha probado ser ineficiente. Dice el presidente Petro que él está pensando, o que la decisión es en inversiones forzosas, porque ustedes, los banqueros, lo engañaron, que hicieron hace año y medio un pacto por el crédito que no cumplieron. ¿Eso es cierto? ¿Ustedes engañaron al presidente? No, Néstor, a mí me preocupa mucho la desconexión entre lo que dice el gobierno y las cifras oficiales. Es muy difícil mantener un debate cuando se acuña una frase y se repite, y se repite, y se repite, y se repite, y las cifras muestran otra cosa. Por repetirlo muchas veces, no se vuelve verdad. Tal vez se vuelve verdad en la política, manda uno un mensaje, pero no es cierto. Existe una autoridad en Colombia que es la que supervisa toda la industria financiera, que es tremendamente prestigiosa, muy prestigiosa, la Superintendencia Financiera de Colombia. Ellos son el referee, ellos son el VAR, ellos son los que se encargan de ver cómo va el partido. Y la Superintendencia Financiera de Colombia contradice lo que ha dicho el presidente. Los sectores del Pacto por el Crédito han tenido, escúchenme bien, un incremento en los desembolsos del 20%. El resto de la economía un incremento del 10% y el PIB crece el 3%. ¿A ustedes les parece que unos sectores donde el PIB está creciendo el 3% y el crédito de esos sectores están creciendo el 20% es un fracaso del Pacto por el Crédito? Claro que no, fue un ejercicio de concertación tremendamente bien hecho, donde nos pusimos el propósito que creciera el crédito por unos sectores sin que eso implicara que dejara de crecer para los demás. Para los demás creció el 10% y para estos sectores creció el 20%. Dijimos que íbamos a entregar... Ese pacto era ¿cuánta plata? 200 y pico de billones. 250 billones de pesos. Hemos entregado 228, falta un mes, las tasas de interés han subido, este año hemos tenido, por lo que hablábamos del salario mínimo y demás, muchas complejidades, pero la cifra estará al final entre 245 y 250 billones de pesos. Un cumplimiento del 96-97%. Eso no se puede entender como un engaño, bajo ninguna circunstancia. Sí. Las cifras de la superfinanciera contradicen el incumplimiento del Pacto por el Crédito. Sí, 97% de cumplimiento. Ahora quiero preguntarle por las viejas inversiones forzosas que teníamos en algún momento en el país. Estaba el Fondo Financiero Agropecuario, el Fondo Financiero Industrial, el Fondo para Inversiones Privadas, el Fondo de Capitalización Empresarial, el Fondo de Promoción de las Exportaciones, entre muchos que llegamos a tener, pero todos esos los manejaba el Banco de la República. Ahora, si esto, digamos, se llega a ser realidad bajo esta emergencia económica, ¿quién los administra exactamente? ¿Puede nuevamente volver a ser administrado por una entidad como el Banco de la República, doctor Malagón? Paula, no quiero especular porque no conocemos. Sacar adelante una inversión forzosa requeriría definir el monto, definir el administrador, definir los instrumentos, definir la sustitutiva, definir el rol de la banca pública y cómo entran el resto de instrumentos, además, complementarios de fomento a jugar en ese caso. Solamente la reglamentación tomará 1 o 2 meses. Entonces, la verdad es que no sabemos. Solamente tenemos el pronunciamiento del presidente y no sabemos cómo lo tienen pensado. Desde que el presidente lo dijo el jueves, ¿usted no ha hablado con nadie en Hacienda? Sí, planteamos nuestra preocupación ante la Superintendencia Financiera, nos contactamos con nuestro regulador, que es la Unidad de Regulación Financiera, hemos hablado con el Ministerio del Interior, pero con el ministro de Hacienda todavía no nos hemos reunido. Sí, ¿le alcanza el tiempo al gobierno del presidente Petro en estos menos de 6 meses que le quedan para sacar adelante estas inversiones forzosas? No. Pues podrían sacar un decreto, luego entra el control de hay que hacer una reglamentación, pero incluso si alcanzara el tiempo para sacar el papel, yo creo que faltaría mucho para que eso se convirtiera efectivamente en crédito. Yo tengo una idea en lo que creo que debería gravitar la conversación con el gobierno nacional. Nosotros tenemos 21 billones de pesos, que es un mundo de plata, en crédito en los departamentos que están en emergencia. ¿En qué deberíamos trabajar? ¿Qué hacemos con esos deudores? No pensar en que vamos a dar otra cantidad de créditos porque hoy hay un problema de demanda. Hay gente que se autoexcluye, que no quiere un crédito. Hay que solucionarle la vida a los que están en la emergencia. Entonces, parte de la conversación debería ser cuáles son los alivios, cuáles son los plazos. Perdóneme, 21 billones de pesos
colocados en las zonas de emergencia. Colocados en las zonas de emergencia. Deberíamos pensar... ¿Y cuál es su idea para ellos? Deberíamos pensar, protegiendo el ahorro de los colombianos, porque esa plata es de los ahorradores, cuál debería ser el mecanismo de alivio. Tenemos que tener unos alivios con la declaratoria de emergencia. Y esos alivios incluirán refinanciaciones, esos alivios incluirán no necesariamente reportarlos en centrales de riesgo, esos alivios incluirán también unos plazos que son nuevos, unos periodos de gracia eventualmente. Esa debería ser la conversación. Si queremos hablar de emergencia económica, ¿por qué no hablamos de los ciudadanos? Deberíamos hablar de los ciudadanos y de las zonas afectadas. Y para eso, aquí está el sistema financiero, siempre, listo, para acompañar al gobierno nacional, para acompañar a los colombianos. Es el presidente de la Sobancaria, 8 de la mañana, 10 minutos. La última Néstor, pregunta, déjeme Víctor. Hacerle una pregunta sobre un tema diferente, doctor Malagón, y es que dentro de esta emergencia económica, el presidente Gustavo Petro le dio la instrucción a su ministro de Hacienda de que en el impuesto al patrimonio, sí, que se viene para 15.000 empresas, en el caso de los bancos, tengan una tarifa superior al que tendrían el resto de las empresas, es decir, superior al 1,2%. ¿Usted qué entendió de ese anuncio? ¿Qué consecuencias podría tener? ¿Cómo lo reciben desde la banca? No sabemos, otra vez, es una instrucción, no hay números, no hay estudios y demás, solamente unas declaraciones del presidente y del ministro de Hacienda que son, yo diría, para ponerlo de manera constructiva, Víctor, imprecisas. Cuando dicen, es que los bancos no pagan impuestos porque tuvieron 112 billones de pesos de utilidad y pagaron solamente 25, eso no es cierto. Eso es mentira, porque los 112 billones de pesos de utilidad son 90 billones de los fondos de pensiones, de rentabilidad de los ahorros de los pensionados. Esa plata no es, bajo ninguna circunstancia, de los fondos de pensiones, ni tampoco es de los bancos. Esa plata es de los pensionados. Lo que rinde el portafolio de los pensionados no es utilidad de los bancos. Las utilidades de los bancos fueron, y ahora me van a decir, ay no, pobrecitos, pero las utilidades de los bancos fueron del orden de 27 billones de pesos, y de esos 27 billones de pesos se pagaron 14,5 de impuestos. ¿Cuál es la fuente? La DIAN. Otra vez, la desconexión entre lo que se dice y los números oficiales. La DIAN muestra que más del 50% de la utilidad de este sector se va para pagar renta. Tenemos una de las tarifas de renta más altas de todo el mundo, y con la idea del gobierno de llevarla al 50 seríamos el país número 1 del mundo. Menos competitivo. ¿Sabe con quién empatamos? Con Islas Comoras. ¿Ustedes saben dónde quedan Islas Comoras? Son unas islas de África que quedan al lado de Madagascar. Solo en islas, que tuvo un rey, solo en Islas Comoras, es del tamaño de Ibagué, todas las islas. Solo en Islas Comoras hay impuesto de renta del 50% para los bancos. En ninguna otra parte del mundo. Abajito, con 40 y pico, está Papúa Nueva Guinea, está Bangladesh, y ese sería más o menos la liga en la que estaría Colombia. ¿Qué le pasaría a los bancos o al sistema financiero si el gobierno, como parece que lo va a hacer, doctor Malagón, les pone el impuesto de 1,2% a su patrimonio? ¿Cuánto tendrían que pagar? Me imagino que ya hicieron el cálculo. Sí, no sabemos cuánto es por encima de 1,2, pero lo cierto es que ¿qué pasa cuando uno le pone más impuestos a los bancos? Entonces uno piensa que le está poniendo los impuestos a los dueños de los bancos y que es una manera para que las personas más ricas paguen más impuestos. Y la verdad es que cuando uno pone un impuesto está penalizando la actividad. No está penalizando al accionista, está penalizando la actividad. Hay una copiosa literatura que muestra que en economía los impuestos se transfieren no solamente al productor, sino también al consumidor, dependiendo de qué tanto necesitan el producto. Entonces, ¿cómo se transfieren al productor? Pues menores utilidades de los bancos, cierto. ¿Cómo se transfiere al consumidor? A través de tasas de interés más altas. Usted le pone un impuesto a aquello que usted quiere desestimular. Entonces, en Colombia, el mensaje es un gobierno que quiere utilizar parte del ahorro de los colombianos para determinar, manoseando, si se quiere, la estabilidad de este sistema, y al mismo tiempo un gobierno que quiere desestimular el crédito. No me dijo de cuánto sería, a cuánto equivale hoy el patrimonio, de cuánto sería un impuesto de 1,2%. Una cifra entre 1 y 2 billones de pesos, dependiendo cuánto sería, si 1,2, y si es patrimonio líquido. Faltan. Habló de patrimonio neto, ¿no? Sí, falta la definición. Es que estamos en un trabajo inédito de hermenéutica, de casi exégesis, tratando de interpretación. Sí, tal cual. Doctor Malagón, gracias por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias. Muy amable, es el presidente de la Sobancaria, 8 de la mañana, 14 minutos.
Faltan 115 días para la Copa del Mundo. La representante de la Cámara por Bolívar, Ángela Vergara, denunció que su hijo, Rafael Antonio Vergara, lleva casi 3 semanas detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos en lo que calificó como condiciones inhumanas. Una persona que estaba a la espera de su resolución de su situación legal, pero tenía su permiso de trabajo, pero tenía su seguro social y tenía su audiencia programada para el 2028. Pero que él, y al igual de muchos colombianos, están viviendo un martirio, que no han podido regresar a su país. El gobierno juega esta mañana de lunes con 3 diferentes cartas su respuesta a la inédita decisión del Consejo de Estado que suspendió el aumento del salario mínimo para 2,5 millones. La tercera carta que se juega esta mañana el gobierno es la estrictamente administrativa, que es la obligatoria respuesta. El gobierno alista en consecuencia un decreto que será transitorio, aparentemente con el mismo reajuste del salario mínimo, 23.7%, intentando justificar de dónde salió esa cifra, ese porcentaje. Habla el presidente Petro ahora de un salario al que le ha ido colgando adjetivos: vital, móvil, prevalente, para justificar su tesis de que el incremento altísimo no ha afectado ni la inflación ni la economía, y que sigue preceptos no solo de la Corte Constitucional de Colombia, sino también de la Organización Internacional del Trabajo. El presidente Petro tiene la teoría de que no ha producido ni desempleo ni inflación el salario mínimo en los términos en que él lo declaró y que lo suspendió el Consejo de Estado. Cuarta emergencia del gobierno de Gustavo Petro, cuyos decretos con los impuestos específicos se van a empezar a conocer en las próximas horas. Y luego del portazo del presidente al uso de 6 billones de regalías no ejecutadas, como ya se había hecho anteriormente en el país en 2 emergencias económicas, la última de ellas durante la pandemia del COVID-19, cuando se utilizaron 4.5 billones de pesos de regalías no ejecutadas de los sectores de ambiente, ciencia y tecnología. No obstante, presidente Petro, que prefiere seguir creando nuevos impuestos para atender las calamidades públicas, que en este caso se trata de una que afecta a 250,000 personas en 8 departamentos del país, principalmente en Córdoba y en Antioquia. Cuarta emergencia del gobierno Petro, cuyo decreto madre, el 0150 del 11 de febrero, ya se encuentra en estudio de la Corte Constitucional, mientras el cuarto ministro de Hacienda, Germán Ávila, le da hoy las últimas puntadas al paquete de impuestos para conseguir 8 billones de pesos, incluyendo el impuesto al patrimonio para las 15,000 empresas más grandes del país, con tarifas, recordemos que parten del 0.6% para patrimonios líquidos desde los 10,000 millones de pesos, así como también con ajustes en sectores. Estás escuchando Blue Radio y bluradio.com. 9 de la mañana, 17 minutos. Le quedó claro, 8:17 minutos. ¿Le quedó claro, Felipe, el tema de las inversiones forzosas? Sí, Néstor. ¿Le quedó claro, Felipe, el tema del impuesto al patrimonio para los bancos? Totalmente claro. Yo de economía, confieso, no sé nada, pero qué tipo tan claro este doctor Malagón. Felipe, al final claro que me quedó claro una cosa. Mensaje, por tirarse, Felipe, a los bancos, a los dueños de los bancos, nos van a joder a nosotros, Felipe, a los cuentavientes. Siempre las cuentas, cuando usted castiga a un sector empresarial, la pagan, en este caso, los ahorradores, los clientes de los bancos. Si usted castiga a los restaurantes, la cuenta la pagan los comensales. Si castiga a los bancos, la cuenta la pagan Néstor, los ahorradores. Yo por eso le pregunté al doctor Malagón. Es decir, ese cuento populista del señor presidente, que es que los banqueros, no. Somos los colombianos los que tenemos nuestros, como dicen los señores de la tercera edad, nuestros chulupitos en el banco. Felipe, somos nosotros con tasas de interés arriesgando los chulupitos. Claro. Es lo que se traduce con el tema de inversiones. Es más claro imposible, lo dijo el doctor Malagón. Esto va a terminar igual que el pacto por el crédito. Recuerde usted que el presidente Gustavo Petro lo primero que dijo es vamos con inversiones forzosas, y después apareció una propuesta del sector financiero sobre cómo llegar con crédito a sectores de economía popular y demás. Aquí está pasando exactamente lo mismo. Escuchamos también al doctor Malagón decir, nosotros tenemos que ver cómo le llegamos a la gente que está en Córdoba. Y es que si usted se pone a pensar, la recuperación de Córdoba no es con colchonetas únicamente o con mercaditos. La recuperación de Córdoba es de grandes ganaderos que
perdieron muchas cabezas de ganado y que necesitan es capital para poder volver a recuperar su hato. Entonces, pues si fruto de esta propuesta del gobierno llega nuevamente a un acuerdo de un pacto por el crédito para los ganaderos de Córdoba, bienvenido. Y sobre lo que dice Felipe, realmente el por qué le preocupa a los bancos, porque sí, los ahorros son de todos los colombianos, eso está clarísimo, pero el riesgo de una inversión forzosa pues lo asume el banco, con una posible cartera que tiene mayores niveles de riesgo, mayor posibilidad de siniestro. Entonces, pues por supuesto que no quieren asumirlo, pero es falso decir que el riesgo lo vamos a asumir nosotros y entonces que a mí se me va a desaparecer el 10% de la cuenta de ahorros, eso no tiene ningún sentido. No que se le va a desaparecer, pero cuando usted dice inversiones forzosas es que prestan con su plata, es Luis Ernesto el mensaje, no presta con plata del señor Sarmiento. Sí, pero con mi plata también le prestan. Con mi plata también le prestan a las inversiones de tecnología, de inteligencia artificial, que son incluso más riesgosas. Y con las garantías, a usted su plata nunca le ha faltado. Claro, y las mismas garantías me la van a dar si se lo prestan al señor de inteligencia artificial, que puede ser muchísimo más riesgoso que un ganadero en Córdoba. Las garantías las va a tener que dar el banco. Así funciona independientemente de la destinación del crédito. Los bancos, ellos tomando la decisión solita, han sido serios de momento. El sistema financiero en Colombia puede que no le guste, pero ha sido serio, Felipe, y la plata no muy se ha serio perdido. Y muy sólido, Néstor. No, los bancos tienen solvencia. Yo para no le responder entregaría el por los manejo ahorros. de mi plata al ministro del Interior. Yo. No, pero es Ni que un porcentaje. la plata suya, Ni al de Hacienda. la plata suya no se va a perder, Felipe, porque los bancos le van a responder y el Estado le va a responder. Pero aquí el punto no es ese. El punto es, y yo coincido con Luis Ernesto, en que, por supuesto, quienes tienen que resucitar la economía cordobesa, pues requieren un apoyo crediticio especial. Eso no se puede discutir en ningún momento. ¿Dónde es que está? ¿Quién paga el almuerzo? El almuerzo no se paga perdiendo los ahorros. El almuerzo se paga cuando Luis Ernesto vaya al banco y le dice, mire, es que yo necesito un crédito para mejorar mi vivienda, o en fin, o para el estudio de mis hijos. Y le dicen, sí, doctor Gómez, ya no le vale al 18%, sino 19%. Le vale al 20%. Claro. Ahí ese es el punto. Porque Malagón fue muy claro. Aquí todo se le traslada al usuario. Si usted le sube el impuesto al patrimonio a los bancos, se le traslada a los usuarios. Bueno, si usted le dice a los bancos que tienen que tener una retefuente mayor y anticipada, se le traslada al usuario. Eso está inventadísimo. Malagón lo acaba de recibir. O sea que al final de cuentas es la sociedad, vía créditos más caros, vía costo de servicios bancarios más caros, como termina pagando esto. Esa es la realidad de lo que pasa. Ahora, claro, la sociedad está decidida a solidarizarse con eso o no. Ese es otro punto. Pero adicionalmente lo que dice el presidente de Asobancaria es: nosotros estamos listos para ejercer esa solidaridad. No es que no querramos ser solidarios con la calamidad que ha ocurrido en Córdoba y en los otros departamentos del Caribe. Por supuesto, sí queremos poner carne en el asador, pero con alivios que sean mucho más operativos y mucho más útiles en este momento. Diseñando un sistema que extienda, por ejemplo, las amortizaciones, los pagos, los abonos a capital, disminuyendo tasas. O sea, lo que queremos es ayudar, pero con cosas efectivas, no con impactos como las inversiones forzosas que suben la tasa de interés para el resto de los colombianos. Decretos de emergencia económica, inversiones forzosas, impuesto al patrimonio, que deben salir esta semana según el cronograma del gobierno nacional. Álvaro, señor. Yo creo también que esto va a terminar en una segunda fase del pacto por el crédito, porque este gremio financiero está acostumbrado a la regulación estatal y es hábil en negociar y en acomodar al Estado. Pero fíjese que también Jonathan Malagón, que es un hombre muy sensato, coincidió con Bruce McMaster en mantener el salario mínimo. Yo creo que se están rindiendo ante la evidencia y son conscientes de que llegó el momento de que la oposición deje de hacer burradas, con las que tienen a Petro en 40% de favorabilidad en las encuestas y a su candidato puntero. Aprendieron un concepto esencial, que es el de la fidelización electoral del ciudadano, que tiene dos partes. Una es el agradecimiento del ciudadano frente... ¿Qué tiene que ver aquí en todo esto la burra oposición, las burradas de la oposición, como dice usted? Pues, por ejemplo, otro dirigente gremial dice que se opone y que el problema es que esto es un debate político y no económico, se equivoca, es un debate social
y llama payasada a la mesa de concertación, y por eso no concretaron en 16% o menos el aumento del salario mínimo y terminaron pagando 23%. Pero en el concepto de fidelización, que es esencial, y estamos en elecciones, el ciudadano primero agradece a quien tiene una iniciativa a su favor, pero eso es solo la mitad del proceso. Ahí no toma una decisión de voto, la toma cuando otro sector se opone, y eso le genera la rabia de pensar que están oponiéndose a sus intereses, y ahí decide votar. Por Ahora, eso es Néstor, que pero eso que usted llama... Néstor, cuando la oposición se opone a todo, le deja el mérito político exclusivo a Petro. Si las reformas se negocian y se toman por acuerdos, el mérito político es compartido. Cuando Petro las consigue a pesar de la oposición, o cuando la oposición las frena, la gente responsabiliza Ahora, Álvaro, a la oposición de negar esas reformas. Solo le quería hacer una observación respetuosa. Es que no es oposición. El señor de Fenalco maneja a los pequeños comerciantes, y hay unos grandes que pueden y unos pequeños que de pronto no pueden asumir el salario mínimo de 23.7%. Pero sabe... Claro que tiene consecuencias. Señor, la última, Andrés. Sabe que al respecto me pareció muy impresionante la postura y la explicación del presidente de Asobancaria, Jonathan Malagón, porque fíjese que él no oculta sus críticas, no solamente a lo del salario mínimo, sino a todas las demás medidas, es decir, a la cuestión de las inversiones forzosas, a todo lo demás, pero paralelamente es capaz de bajar un poco a la tierra, volverse un poco pragmático y decir, estos son, en el caso del salario mínimo, una situación que ya está consolidada y que no tiene mucho sentido pretender echarla para atrás. En eso creo que también el presidente de la ANDI lo explicó bien. Y las explicaciones sobre el efecto que tienen las inversiones forzosas me parecieron muy claras, Néstor. Es muy distinto, yo en eso no concuerdo con lo que decía Luis Ernesto, es muy distinto eso de un préstamo normal, porque es que en un préstamo normal hay algo que se llama la evaluación del crédito, el estudio de crédito. A la persona la estudian o a la empresa la estudian, le miran sus antecedentes, claro, sus cifras, sus balances, si está reportado o no, y así deciden si la plata, suya o mía, se la prestan a esa empresa. En este caso no, porque va a ser forzosa, se la van a tener que prestar por la fuerza. Yo también quiero solidarizarme con la gente que lo ha perdido todos estos días, pero estoy seguro que encontramos una mucho mejor manera de hacerlo, Néstor. 8 de la mañana, 27 minutos. Hoy sale la cifra de crecimiento de la economía, que tendrá incidencia en el encuentro de empresarios, trabajadores y gobiernos. Víctor. Sí, Néstor, y justo se conocerá esta cifra en momentos en que se reúne nuevamente la mesa de concertación salarial, es decir, después de las 10 de la mañana el DANE oficialmente nos estará contando a los colombianos cuánto creció nuestra economía en el 2025. Las encuestas, por ejemplo la de Desarrollo, indican que la economía habría tenido un crecimiento de 2,8% el año pasado. Más o menos eso es lo que esperan los analistas del mercado. Si esta cifra se cumple, habría una reactivación o un proceso de reactivación frente al año 2024 y frente al 2023. En 2023 crecimos 0,7%, en el 2024 1,7%, aunque ya preliminarmente conocimos, Néstor, datos oficiales también del DANE, que al comercio le fue mejor, por ejemplo, que la industria. Se conocieron estos dos datos sectoriales. La producción de la industria manufacturera creció el año pasado 1,9%, mientras que las ventas de los comerciantes minoristas aumentaron 11,7% a dos dígitos. Así que la gran expectativa también hoy en el país, el dato de crecimiento económico que será revelado después de las 10 de la mañana oficialmente por el DANE. Estás escuchando Blue Radio. Faltan 115 días para la Copa del Mundo. Cuarta emergencia del gobierno de Gustavo Petro, cuyos decretos con los impuestos específicos se van a empezar a conocer en las próximas horas. Y luego del portazo del presidente al uso de 6 billones de regalías no ejecutadas, como ya se había hecho anteriormente en el país en 2 emergencias económicas, la última de ellas durante la pandemia del COVID-19, cuando se utilizaron 4.5 billones de pesos de regalías no ejecutadas de los sectores de ambiente, ciencia y tecnología. No obstante, presidente Petro, que prefiere seguir creando nuevos impuestos para
atender las calamidades públicas, que en este caso se trata de una que afecta a 250.000 personas en 8 departamentos del país, principalmente en Córdoba y en Antioquia. Cuarta emergencia del gobierno Petro, cuyo decreto madre, el 0150 del 11 de febrero, ya se encuentra en estudio de la Corte Constitucional, mientras el cuarto ministro de Hacienda, Germán Ávila, le da hoy las últimas puntadas al paquete de impuestos para conseguir 8 billones de pesos, incluyendo el impuesto al patrimonio para las 15.000 empresas más grandes del país, con tarifas, recordemos que parten del 0.6% para patrimonios líquidos desde los 10.000 millones de pesos, así como también con ajustes en sectores específicos como los juegos de suerte y azar y la implementación de inversiones forzosas o forzadas al sector financiero. Una de las consecuencias de la experiencia espiritual, particularmente la mía, de entrenarme en la oración con el oracional El Man Está Vivo, es ser consciente de mis posibilidades. A 30 minutos, estamos a 3 semanas, un poquito menos de las elecciones parlamentarias. Esta mañana renunció Sofía Gaviria, que está en semejante agarrón con la directora de su partido Oxígeno, que es Ingrid Betancourt. Ingrid la había echado el viernes, ella renuncia esta mañana. Andrés Carmona. Así es, Néstor, buenos días. Y es que esa disputa al interior del partido Oxígeno, el partido de Ingrid Betancourt, ya llegó a un punto de no retorno. En la mañana de este lunes, ante el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil, se oficializó la renuncia de Sofía Gaviria, la cabeza de lista escogida por Betancourt para estas elecciones del 8 de marzo. En ambas cartas, la ahora ex candidata al Congreso argumenta razones de carácter político y personal relacionadas con falta de garantías democráticas internas, ausencia de espacios reales de deliberación, situaciones de persecución, entre otros. Le leo un extracto del comunicado y de la carta emitida a las autoridades electorales. Abro comillas: esta decisión no obedece a cálculos electorales ni a motivos personales, responde a razones políticas, éticas y democráticas que me impiden continuar en un proyecto que hoy no ofrece garantías mínimas de transparencia, deliberación interna, pluralismo ni respeto por la autonomía de sus candidatos. Cierro comillas. Mire, la renuncia de Sofía Gaviria se suma a la de otros 2 candidatos al Senado, Jorge Alberto Duque, que estaba en el puesto número 16, y Juan Betancourt, que estaba en el puesto número 43. Con esto serían 3 candidatos al Senado de Oxígeno quienes renuncian a su aspiración. Pero como es una lista cerrada, Néstor, hay que tener en cuenta esa salida de esos candidatos no afectaría en cierta medida la votación, ya que de votar los ciudadanos el 8 de marzo, todos esos votos van para la lista, y quien encabezaría ahora, por así decirlo, sería el segundo en la lista, que es el exar anticorrupción Óscar Enrique Ortiz González. Néstor. Andrés, gracias. 8 de la mañana, 32 minutos. Doctor Penagos, registrador nacional. Hernán Penagos, buenos días, registrador. Néstor, muy buen día. Saludo a toda la audiencia, a toda la mesa de trabajo. Esta renuncia de Sofía Gaviria esta mañana, ya está inscrita ella en el tarjetón, aparece en el tarjetón. ¿Cuenta para algo? ¿Cambia el tarjetón del Partido Verde? No, respecto de la tarjeta de ese partido no hay ninguna modificación. Esas tarjetas ya están en impresión. Es una lista cerrada, luego no tiene mayores efectos frente a la tarjeta electoral propiamente dicha. Ya esa renuncia, si una vez se radique, si es que ya se radicó, se procesa y en la decisión del escrutinio, por allá después del 8 de marzo, pues los jueces y el Consejo Electoral en el procesamiento toman la decisión del caso. Pero ya hoy frente al tarjetón no hay ninguna pero la decisión del caso es, ella renuncia, efectivamente no va a ser senadora. Claro. Cuando haya el escrutinio dicen, no, usted ya no se cuenta. Exactamente, cuando hacen el escrutinio, entonces los jueces llevándolo a cabo con esa decisión simplemente no cuentan esos votos, y como se trata de una lista cerrada, dependiendo del número de curules que obtenga, entonces se obvia la curul que pudiera acceder. ¿Y cómo van a actuar los jurados, registrador? Frente a Sofía Gaviria, porque ellos son los primeros, claro, luego viene el escrutinio. Votan es por el partido. Claro, exactamente, como se trata de lista cerrada, entonces no votan por una casilla en concreto ni por un número en concreto, sino que votan por el partido, se cuentan los votos al partido. Perfecto. Y no tiene pues mayor dificultad. ¿Qué novedades hay a 3 semanas de las elecciones, registrador? Bueno, la principal, Néstor, tiene que ver con las circunstancias de Córdoba, de Montería. Tenemos pues ahí unas dificultades importantes, el tema de toda esta ola invernal y tantas personas damnificadas que ha generado serias dificultades. De un lado, algunos puestos y mesas de votación colegios que han estado inundados, y de otro lado, otros puestos de votación que se han utilizado para albergues.
Entonces tenemos que estar muy atentos de qué va a ocurrir durante estas 3 semanas para ver si se podemos habilitar nuevamente esos puestos de votación o tenemos que utilizar otros. Ya tenemos una contingencia, el próximo jueves estaremos en Montería ubicando 1 a 1 esos puestos de votación. Tenemos una jornada de identificación en Montería y en diferentes municipios de Córdoba para que las personas que perdieron su documento nuevamente se les pueda entregar. Así que estamos, digamos, muy atentos y el jueves estaremos en una comisión. Eso iba, señor registrador, porque la logística parece compleja, porque estamos a 20 días de ese 8 de marzo. Para la gente que por la situación de la emergencia perdió su cédula y quiere ir a votar el 8 de marzo, ¿cuál es la instrucción? ¿Cuál es el mensaje? Bueno, lo primero, estamos haciendo unas jornadas de identificación en Montería. Llevamos desde la semana pasada con un equipo muy grande para que todas estas personas damnificadas puedan obtener su documento de identidad, su cédula de ciudadanía. No se está cobrando por esa obtención de ese documento, en razón obviamente a la tragedia, y en algunos municipios donde también tenemos dificultades de inundaciones, estamos también haciendo jornadas de identificación. Luego, allí no vamos a tener mayores dificultades. Nuestra principal circunstancia tiene que ver con los puestos de votación, algunos colegios que están utilizados como albergues, y el próximo jueves aspiramos tener una contingencia muy clara para dar alternativas si es que de aquí al 8 aún se mantiene la emergencia. Sí, posibilidades, por ejemplo, como algunas personas se han aventurado a decir, posibilidades de que se suspenda, de que se postergue la elección concretamente para el departamento de Córdoba, que ya conocemos la situación. ¿Eso ustedes lo han contemplado? No, por ahora ninguna. Estamos buscando mecanismos alternativos para trasladar los puestos y las mesas. Luego no tenemos hoy por lo menos valorada esa situación, salvo hechos muy imprevistos, unos días previos a la jornada electoral, pues que se nos salgan de las manos. Pero por ahora vamos a garantizar que la gente pueda salir a votar en ese departamento sin dificultades. Gobernador, le iba a decir, registrador, ¿cómo está el tema de los jurados de votación? ¿Ya está definido? ¿Ya la gente sabe quién es jurado de votación? ¿En qué mesa? ¿Cómo es la operación? Sí, señor. Los jurados de votación se sortearon ya hace un par de semanas. En este momento están en capacitación cerca de 860,000 jurados. Desde el 9 de febrero se están capacitando y sea esta la oportunidad, Néstor. Le agradezco unos segundos para invitar a los jurados de votación que por favor asistan a las capacitaciones presenciales. Si no lo hacen pueden ser sujetos de sanción, pero también para que entiendan cómo se cuentan los votos y cómo se diligencian las actas electorales. Todo el país está en capacitación y el presidente Petro, perdóneme, dijo hace algunos días que iba a habilitar la página de la presidencia para inscribir jurados de votación. ¿Eso tiene alguna sentido, alguna explicación? No, no es posible. Ya los jurados de votación fueron sorteados. Inclusive en esta oportunidad hay un hecho que ha sido positivo. Cerca de 2.100.000 eran el número, el universo de personas respecto de las que se sorteaban los jurados de votación. Se inscribió mucha más gente porque las empresas nos enviaron todos sus datos y en 2.450.000 de ese universo se eligieron 800.000. Ya están definidos en todas las mesas de votación de Colombia, de todo tipo, y están en proceso de capacitación, así que ahora ya no hay manera de hacer ningún cambio en ese sentido. ¿Testigos electorales también ya están sorteados? No, los testigos electorales los ponen los partidos. Cada partido presenta una relación, se los entrega a Consejo Nacional Electoral. Inclusive, Néstor, hoy puede ser un testigo por cada partido político y candidato. Puede haber cerca de 35 testigos por cada mesa de votación, es decir, puede haber 4 millones de testigos en Colombia, si así lo quieren los partidos y los candidatos. La gente que está alrededor del proceso electoral es muy grande, es decir, son tantas personas que están al frente de la mesa de votación, testigos, jurados, observadores. Es tan alto ese número que yo tengo la absoluta tranquilidad de que el procesamiento de mesa se haga bien, pero además que haya tranquilidad de la ciudadanía. ¿Alguna vez el gobierno le ha dicho a un registrador, aquí están mis testigos electorales? ¿Qué es lo que quiere el presidente inscribiendo en la página de la Casa de Nariño testigos electorales? ¿Eso es posible? No, nunca he escuchado, digamos, una circunstancia de esa naturaleza. Los testigos electorales, conforme al Código Electoral, los proponen los partidos políticos y los candidatos y candidatas. Luego, cualquier relación que llegue de testigos electorales al Consejo Nacional Electoral, bueno, ellos son los encargados, tendrá que venir de una de esas organizaciones, porque al fin y al cabo son los principales destinatarios de las elecciones. Quienes se van a elegir son quienes deben tener personas allá observando y vigilando el proceso electoral. Hablando sobre la capacitación de los jurados, este fin de semana
circularon en redes sociales unos videos con unas supuestas denuncias de la forma en la que les están diciendo cómo deben hacer su trabajo. Y el presidente Petro se hace eco de una de esas denuncias sobre la posibilidad de dejar casillas en blanco en los formularios, en las tarjetas. El presidente dice que no, que se deben poner, la letra X. Yo creo, Ricardo, que es conveniente que usted lea textualmente lo que escribió el presidente Petro en ese trino de anoche. Dejar casillas en blanco en los formularios donde se deben poner es la letra X. Es una invitación total al fraude después de contados los votos en las mesas. Es decir, el presidente supone que si queda en blanco una tarjeta, después viene alguien, no sé si un jurado o quién, y la tacha. Y entonces los votos van a favor de alguien en particular. ¿Esa instrucción está dada? Sí, esa instrucción está dada. Y esa ha sido la instrucción para diligenciar los E14 o actas electorales que se ha venido dando desde hace décadas en Colombia. Con esa misma instrucción se llevaron a cabo las pasadas elecciones presidenciales. En las que ganó Gustavo Petro. Claro, miren usted, esas E14... A ver, pero explíqueme, registrador, ¿qué pasa si un jurado recibe un tarjetón electoral no marcado, que es lo que sugiere? Bueno, entonces son dos cosas. De un lado, cuando se abre la urna hay tarjetas marcadas, tarjetas nulas y tarjetas no marcadas. El jurado siempre, ustedes lo han visto, cuando se presenta la relación de los datos, dicen votos por los candidatos, tantos, votos nulos, tantos, votos en blanco, tantos, y tarjetas no marcadas. Toda la vida se ha establecido la relación de las tarjetas no marcadas. Ahora, el otro tema respecto el presidente se refiere al E14. Perfecto. Respecto al E14, es decir, al acta electoral que diligencian los jurados. Siempre se ha dado la instrucción, insisto, por décadas, que ese E14 se debe diligenciar con los votos que obtienen los candidatos, y donde no se obtienen votos no se debe diligenciar. ¿Por qué? Porque en el pasado se llenaban esas casillas en blanco de X, de tachones, de círculos, y eso genera serias dificultades. Pónganos un ejemplo. ¿Eso qué quiere decir? No diligenciar, ¿en qué sentido? El E14 tiene la relación de todos los partidos. Sí, ese formulario 14 es el que diligencian los jurados de votación y es el que entregan finalmente para el escrutinio. Después del conteo de los votos. Después de terminada la jornada. Después del conteo rápido de los votos. Los jurados cuentan los votos. Ese resultado lo trasladan a un E14, que es el documento que sirve para hacer el escrutinio y para hacer la transmisión. ¿Cuál es la instrucción que se ha dado, insisto, por décadas? Que en el E14, que están todos los partidos, se diligencien los votos que obtiene cada partido, pero que si un partido, por ejemplo, son 17 coaliciones, puede haber que en una mesa de votación un partido no obtiene ningún voto, simplemente que no se diligencien de ninguna manera, ni se coloquen X ni tachones, porque hace 4 años esos E14 donde no obtenían votos se llenaban de X, de tachones. Voy a traerles una tarjeta electoral de hace 4 años y generaba tanta contratiempo y tanta dificultad que no había manera de hacer la transmisión. Generaba dificultades para digitalizar, para publicar las actas, generó dificultades para el escrutinio. Fue lo que pasó hace 4 años. Llenar esos E14 con X genera complicaciones muy grandes, pero además recuerden que quienes llenan o quienes diligencian los E14 son jurados de votación. Una vez terminan de diligenciar esos E14, están delante de todo el público. Los testigos electorales pueden tomar la foto de cada E14 de esos. Están las autoridades, la Procuraduría, al lado está la observación internacional que ya está en Colombia. Luego, dejarlos en blanco es la posibilidad para que no se generen contratiempos en la digitalización, en la transmisión y en el escrutinio. Insisto, esa instrucción se ha dado por décadas, fue la misma que se utilizó en las pasadas elecciones presidenciales. Yo no sé por qué en este momento yo creo que falta, no sé si más capacitación, de pronto explicar, pero ha sido lo que se ha llevado a cabo históricamente en Colombia. No se les olvide que esas actas electorales, registrador, ¿por qué tiene la teoría del presidente Petro anoche que dejar en blanco ese formulario es una invitación al fraude? Mire, ahí están. Bueno, mírenlos ahí. No tengo sé si lo ampliamos un poquito. Pero eso es suponer que hay una cantidad de funcionarios corruptos que cuando ven un formulario en blanco lo van a marcar por el candidato X o Y. No, ni siquiera, Néstor, formularios. Ciudadanos y ciudadanas, es que los jurados son
850.000. En cada mesa hay 6 jurados de votación, testigos electorales de parte de los partidos, observación internacional, procuraduría. Por favor, miren esos, ojalá quienes puedan verlo, van a ver esos E14 que están en la parte baja, llenos de X y de círculos. Eso es una complicación. Después, cuando publiquemos esas actas, la ciudadanía no va a poder entenderlas. Esa es la prueba. Además, esas E14, todos pueden tomarle fotos los testigos electorales. En las elecciones de Congreso hace 4 años fue lo que ocurrió. Llenaron esas actas con X y con cuadros y ahí hubo serias dificultades. Siempre, toda la vida se ha dado la misma instrucción. Luego, usted lo acaba de decir, es suponer pues que 800.000 personas, ciudadanos del común, es que hay que entender que la registraduría no está en la mesa de votación, no toca las actas electorales, no las diligencias, nada. Estamos simplemente atrás prestando apoyo. Pensar que 800.000 jurados no sé, se van a conectar para circunstancias de esta naturaleza es, sin lugar a dudas, pues ahora, un acto. Aquí hablando en serio, con sinceridad, lo que hay no es un intento para deslegitimar las elecciones, con el tema de un contratista privado, con el tema de que la información está en manos de privados, ahora con el tema de los formularios, lo que hay no es la intención de tender un manto de duda sobre la legitimidad de los resultados electorales. Pues yo, la verdad, lo que quiero pensar es que hay tanta desinformación, tantas narrativas, tantas noticias falsas que la ciudadanía a veces se deja instrumentalizar. Pero, insisto, al frente de un proceso electoral hay millones de personas. Quienes cuentan los votos son ciudadanos y ciudadanas a los que hay que agradecerles porque hacen su tarea bien. Y siempre al lado de la mesa de votación hay testigos que pueden tomar fotos. Luego no hay ninguna posibilidad de que se alteren las actas electorales porque hay fotos de ellas y porque se van a digitalizar. Y yo en eso quiero ser absolutamente claro. La instrucción que se ha dado frente a los lugares y al diligenciamiento de los C14 es la instrucción histórica de hace décadas, y con esa tenga la absoluta seguridad que vamos a poder procesar los votos con mucha agilidad para que la ciudadanía. Pero no hay, y siendo un poco abogado del diablo y comprando la teoría del presidente, ¿no existe un riesgo de, si se deja eso en blanco, alguien lo llene al acomodo o beneficiando a un partido político en particular? Ninguno, porque con las actas electorales se hace una tarea que se llama la nivelación de la mesa. La nivelación de la mesa es que el número que los jurados diligencien en cada 14 debe de ser igual al número de votos. Luego, si hubiera alteraciones, tendría que alterarse el número de votos, y eso es imposible, se lo aseguro, Ricardo, es imposible. Ahora, para hacerlos coincidir. Claro, entonces habría que alterar todos los C14 delante de 20 personas, se demorarían, no sé, 1 hora, 2 horas, y tendrían que incluir votos en las urnas. Eso es imposible. Además, cuando se diligencian los C14, incluyendo los espacios no marcados, todos los testigos pueden tomar fotos. Luego simplemente tienen que comparar la foto que tomaron con el E14 cuando la registraduría lo publique en la página web, porque vamos a publicar 700.000 actas. No hay ninguna manera de que ahí se presente algún mecanismo. ¿Sabe dónde está el fraude? ¿Dónde? Néstor, el fraude está en la compra de votos, el fraude está en la intervención de recursos públicos en las campañas políticas, el fraude está en el constreñimiento al elector, el fraude está en la coacción. Ahí es donde está el fraude en Colombia. La registraduría hace una tarea impecable, miles de funcionarios trabajando para que esto se logre. Registrador, una pregunta final. Estamos a 3 semanas de las elecciones, bueno, menos, ¿no? Las elecciones son de ayer en 3 semanas. ¿Usted está listo, salvo el departamento de Córdoba? ¿Todo está listo? De acuerdo, Néstor, todo está listo, el procesamiento ha funcionado bien. La semana pasada se llevó a cabo simulacro de preconteo, que es ese que ustedes ven muy rápido a partir de las 4 de la tarde. Nos acompañó la Unión Europea, el simulacro salió bien. El próximo 21 tenemos otro simulacro. Aquí de una vez lo digo, invito por favor a los partidos políticos que asistan al simulacro, a los auditores de los partidos que lo hagan, porque en ocasiones no asisten y no tenemos mayores dificultades. Todo avanzando de la mejor manera. Ya está el proceso de
impresión, ya se está distribuyendo material al exterior. Vamos a tener, Néstor, esto es muy importante, en unos consulados funcionarios de la registraduría para que estén todo el día, durante toda la semana en los consulados, haciendo y acompañando el proceso de conteo. Desde lo operativo y lo gerencial estamos muy organizados y todo ha funcionado muy bien. ¿A qué horas entrega usted resultados el domingo 8 de marzo, registrador? Bueno, el procesamiento va a ser en el siguiente orden. Primero, se ha dado la instrucción para procesar la consulta popular. En segundo lugar, inicia el procesamiento del Senado de la República. Y en tercer lugar, el conteo de la Cámara. Así que ustedes van a ver con más agilidad la consulta. Okay. En primer lugar, primero la consulta. En segundo lugar, Senado. Ahí vamos a saber que va a ser histórico si Leonardo le ganó a Claudia Nayibe. Pero, sí, ahí se van a dar los resultados. En una de las tres. Sí. ¿Está tosiendo o se está riendo? No, estoy tosiendo un poco porque necesitaba un poco de agua. El segundo lugar es es la primera consulta, ¿no? La consulta, sí. Claudia contra Leonardo. Sí, contra las tres consultas. La segunda es la gran consulta. Y la tercera es la de Roy. Aquí es muy importante, ustedes ven la casilla en la parte alta. Solo se puede marcar una única opción, es decir, una sola persona, un solo rostro de todos los que están ahí definidos. Si la persona marca registrador, por ejemplo, la de Claudia Nayibe con Leonardo completo, el tarjetón completo, ¿eso cuenta o el voto es nulo? No, ese voto es nulo, no se cuenta porque no está marcado por una persona en concreto. Una X, sin importar qué consulta es, en la cara de su candidato. En la cara de uno de ellos. Entonces, primero vamos a procesar la consulta para que la información llegue muy rápido. En segundo lugar, se van a contar los votos y hacer el escrutinio de mesa de Senado de la República, y en tercer lugar de Cámara de Representantes. Ese va a ser el orden como van a recibir la información toda la ciudadanía en estas elecciones del 8 de marzo. Si alguien entrega el tarjetón de la consulta sin marcar, ¿cómo se controla eso, registrador? Ok, si una persona reclama el tarjetón de consulta, y no pero lo al final marca. no lo marca, entonces hay una casilla donde se define como tarjetas no marcadas. ¿Quién hace eso? Los jurados de votación, es decir, los ciudadanos que están en la mesa de votación. 6 por cada mesa. Finalmente, en la consulta no va la cara de Iván Cepeda, ¿cierto? No, el Consejo Nacional Electoral tomó la decisión de que no puede participar en la consulta, luego ya están definidos los candidatos de todas las consultas. Vale, entonces me dijo usted, registrador, para terminar, primero dan consulta, consultas, segundo, Senado, y en tercer lugar, Cámara de Representantes territorial por cada departamento. ¿Tiene usted algún cálculo a qué hora sabemos composición de Senado por lo menos? Generalmente en Colombia las composiciones de Senado nunca terminan al 100%. Usted a las 12 de la noche están en cerca del 97, 96%. A las 8, 9, 10 de la noche ya hay una especie de tendencia, pero como es un procesamiento que es muy lento, que hay que diligenciarlo con mucho detalle, aquí en Colombia han pasado 4 horas más o menos cuando ya empiezan a verse datos muy claros de los resultados por cada partido. Finalmente, para las consultas, ¿yo pido el tarjetón o me lo ofrecen? Para las consultas es rogada, es decir, el ciudadano pide el tarjetón. El jurado tiene el deber de comunicar, de informar a la ciudadanía que existe una consulta y la persona decide si quiere votarla o no. Pero no me la da, no me da el tarjetón. No se le entrega, el ciudadano solo informa de la existencia de esa consulta, que van a estar encima de las mesas de jurados y el ciudadano decide si quiere votar o no. Registrador Hernán Penagos, gracias por acompañarnos esta mañana. Le deseo feliz día, señor. A ustedes, muchas gracias, muy amables. El hombre que tiene a su cargo las elecciones, 8 de la mañana, 52 minutos. Felipe, primer resultado que se da el 8 de marzo, que este debe ser relativamente rápido. Resultados de las consultas, después Senado y Cámara de Representantes en ese orden. Sí, yo le podría decir casi con certeza qué va a pasar en esas consultas. A ver, Felipe, escucho su pronóstico. La parte superior, Claudia López. No, pues por supuesto, Felipe. En la segunda, en la de la Gran Alianza. Pero ¿sabe qué va a ser interesante? No solo quién gana, sino cuántos votos saca cada una de las consultas. No, claro, eso es, al final del día es lo importante. Es diferente. Claro. No, la de Claudia López y la de el señor Leonardo, a quien no tengo el gusto de conocer, Felipe, pues obviamente la va a ganar Claudia López. Correcto. La de Roy Barreras. La de Roy Barreras yo creo que se la va a ganar Roy Barreras. Bueno, la de Roy Barreras, sí. Y no sé de dónde va a sacar 3 millones de votos.
yo he estado revisando las votaciones para el Senado del doctor Roy Barreras y nunca ha sacado más de 100.000 votos. Entonces no entiendo de dónde va a sacar 3 millones de votos. Bueno, Felipe, se está Pero yo moviendo, le diría, Claudia López, Paloma Valencia y Roy Barreras. ¿Alguien quiere apostar unos buñuelitos? Felipe, no soy capaz de apostarle porque me parece que no solo es el tema del ganador. Si gana Paloma, si gana Roy, si gana David Luna, si gana Enrique Peñalosa, cualquiera, lo importante va a ser cuántos votos saca cada una de las consultas. Porque si gana Roy Barreras y usted diga Roy Barreras en esa consulta del petrismo sin el candidato de Petro, que es una consulta rarísima, si Roy Barreras mete solo 500.000 de votos, eso es un fracaso. Yo creo que esa consulta gigante. a ver, ¿cuántos votos podría sacar Claudia López? Si le va berracamente bien. Pues Felipe, no me atrevo a decirle, pero ¿cuánto? 1 millón de votos, no sé. No. ¿Menos? Pero esa es la gran incógnita. Eso no lo sacó ni cuando fue alcaldesa. No, si saca 400, mejor dicho, se debe dar por muy bien servida. Gana Claudia López. Le sirve entonces, el diseño del tarjetón, ¿no? Cuando usted, claro, porque es la primera. Estar arriba ahí. Cuando usted diga ganó Claudia López, lo siguiente que tiene que decir, ok, ¿y cuántos votos sacó esa consulta? La de Claudia López. Claro. Segundo, usted me dice que en la consulta, la gran consulta, la grande, la seria, va a ganar Paloma Valencia. Pues, Néstor, es lo que ve uno en las encuestas y en... Pero esa consulta de la Gran Alianza se puede meter fácilmente 6 millones de votos. Bueno, ellos están haciendo la consulta total. Ellos están haciendo cálculos de que van a meter esos 6 millones de votos. Roy dice que mete 4. ¿no? Les iría y mal Roy dice que 3, que yo no se los veo. Y bueno, Quintero la última vez que se dejó contar a través de su candidato en alcaldía para Medellín, pues sacó 120.000 votos. No sé cómo puede estar hoy. Es que el cálculo, Néstor, pues no podemos predecir cuántos votos va a sacar cada uno, aunque podamos hacer algún cálculo. Pero lo que sí podemos decir es con cuántos votos les va bien o no. Y eso, pues a mi modo de ver, está determinado por un porcentaje del número total de votos. Vamos a tener, hagamos la cuenta, alrededor de 20 millones de votos. Pero si la consulta de Paloma, de la gran consulta, mete 6 millones de votos, eso es una... Le va mal. Que, Néstor, esa es la única le va mal. Le va mal porque... Si meten 6 millones de votos, pero déjeme le hago la cuenta. Es que si hay 20 millones de votos y sacan 6, ese es el 15% de los votos. ¿Cierto? ¿O estoy haciendo mal la cuenta? No, pues con esa 20 teoría, millones de votos. Pero ¿de dónde salen los 20 millones? Con esa teoría le fue pésimo al presidente Gustavo Petro, que sacó lo mismo. ¿De dónde salen los 20 millones de votos para la consulta? Claro, no, pero... ¿Hay 20 millones de votos no digo para la consulta, sino 20 millones de votantes. Claro, 20 millones de personas van a ir a votar. ¿Qué porcentaje de personas votan por cada consulta o por cada uno de esos candidatos? Pues es una respuesta absolutamente clave porque, entre otras cosas, hay que contrastarla con las encuestas que hemos venido teniendo. Héctor, si usted dice esa gran consulta, mete 6 millones de votos, es casi la tercera parte del total de los votos de Colombia. O sea, una consulta tiene la tercera parte y a usted le parecería que eso es malo. No. Si saca el 20%, le estoy haciendo la cuenta, 20 millones de votos y preguntando, ¿qué porcentaje es 6 millones? ¿30%? Es que no sé, yo no sé multiplicar. Sí, 30%. 28%. Sí, señor. No, si es 30% es un montón. Porque bueno, lo que quiero decir es, la gran consulta... Que sus matemáticas están muy regulares. Lo que quiero decir, Néstor, es la gran consulta tiene que sacar alrededor de 25% de los votos para ser exitosa. ¿Cuál es el éxito? ¿En qué se mide el éxito? En poder desafiar al candidato. Piense que Paloma Valencia... con 6 millones de votos, Paloma Valencia está en segunda vuelta contra Iván Cepeda. Claro. Pero déjeme decir... Es que mire, Néstor, el cálculo de Paloma o del candidato de esa consulta es los votos que hoy en las encuestas saca Abelardo de la Espriella. Ahí empieza a desafiarlo y a decir, bueno, usted no es el candidato de la derecha, sino que soy yo, porque aquí tengo los votos que usted dice tener en una encuesta y en cambio yo ya los tengo metidos en la urna. Es decir que con 5 millones de votos esa consulta le va bien, candidato, asumiendo que los candidatos... Quítele que sea Paloma Valencia, porque no es de sus afectos.
No, a mí Paloma va a ganar y a mí me parece bien que gane. Yo no tengo ningún problema que gane ningún candidato. Cualquier candidato que meta en una consulta 4 o 5 millones de votos es una barbaridad. Pero es que Néstor, distingamos. Como si fuera facilísimo sacar 4 millones de votos. Pero distingamos, Néstor, es que si Paloma Valencia saca 5 millones de votos o 4, pues evidentemente le va excelentemente bien. La otra pregunta es ¿cuántos votos saca la consulta en total? Que esa es una cuenta distinta, porque habrá algunos votos de los que no votan por Paloma Valencia el 8 de marzo, que en mayo voten por ella, porque estaban ahí en esa misma consulta, y habrá otros que no voten por ella, entonces la suma no funciona tan bien. Pero la consulta, yo creo, debe ser alrededor de 20% de los votos. La consulta de abajo tiene que ser, a Roy le va a ir muy mal porque el parámetro de Roy es el 30%, que es el que está sacando. ¿Sabe cuántos votos sacó la consulta de Gustavo Petro hace 4 años? ¿Cuántos? 4.200.000 votos. Claro, sí. y el total de votantes la vez pasada. La realidad sumada a Francia Márquez. En ese momento Francia metió 1 millón de votos. 700.000, 800.000 votos. Sí, por eso. Y nadie dijo en ese momento, uy, ¿cómo les fue de mal en la consulta? Claro, pues ganó la presidencia nada más y nada menos. Pero Néstor, mire. Porque aquí, un segundito, Luis Ernesto. Es que la base aquí no es solamente la especulación de cuántos sacan en las consultas, sino cuántos se registraron y votaron para Senado la última en el 2022. Fueron 18.636.000 colombianos y la participación el 48%. Yo creo que aquí mucho va a tener que ver con esa pedagogía que está haciendo el señor registrador Penagos para que la gente entienda que solo puede votar una consulta. O sea, solo puede haber una